¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que venimos a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar, no solo en radio y también en podcast a cualquier hora y en cualquier plataforma, sino que ahora también lo pueden hacer a través de Libertad Digital Televisión. Si nos están escuchando ahora mismo, domingo de 2 a 3 de la tarde, pues esta tarde a las 7 en Libertad Digital Televisión nos pueden ver y posteriormente tendrán el vídeo a través de YouTube, en el canal de YouTube de Libertad Digital y de Es Radio, para poder ver, escuchar y ver pues todas las cosas que hacemos aquí en el estudio, los colaboradores y los invitados de cada uno de los programas. Vaya por adelantado las gracias mías y las de este programa por ese seguimiento que hacen y por estar ahí cada semana detrás ustedes y también mis colaboradores, a quienes ya paso a saludar. Domingo Soriano, ¿cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy bien. Oye, qué mesa más bonita tenemos hoy de nuevo con Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Luis Fernando? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel. Invitados ilustres los que tenemos hoy en la mesa también desde Value School. Luis Alberto Iglesias. Luigi, ¿cómo estás? Pues muy bien, esto es un acontecimiento planetario, ¿no? Que estemos Manu y yo de nuevo en la misma mesa. Sí, es verdad, es verdad. 3 años después. Después de 3 años, ¿eh? Madre mía. No pasa todos los días. Lo que no consiga Tu Dinero Nunca Duerme, no lo consigue nadie. Ya se lo digo yo. Y hemos conseguido otra cosa, Luigi, Manuel, Domingo, y es casi podría decir que meter la mano en el equipo de inversores de Cobas y hacer flop y traerme a uno de sus analistas aquí a la mesa de Tu Dinero Nunca Duerme, una semana especial donde vamos a hablar de temas muy interesantes, pero tenemos ya con nosotros y podemos saludar a Vicente Martín Brojeras. Vicente, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Muy buenas tardes, Luis Fernando. ¿Qué tal estamos? Bueno, pues muy bien, muy contento de tenerte aquí. Como digo, eres miembro del equipo de inversión de Cobas Asset Management. Me lo imagino como esa cueva en la que estáis todos ahí en el ordenador analizando llamadas, mirando, leyendo muchísimo y estudiando las compañías que hoy componen la cartera y que han configurado una carta trimestral que tenemos todos los que nos sentamos aquí y que nos la hemos estudiado y de la que estamos dispuestos a interrogarte. Así que muchas gracias por estar aquí y bueno, vamos a empezar ya, porque estamos todos. Bueno, pues comenzamos esta semana en el programa con la última carta trimestral de Cobas Asset Management, como digo, la que corresponde al cuarto trimestre de 2022. Una carta en la que, bueno, pues dentro del análisis que hace Cobas nos cuenta cosas interesantes, insistiendo en que no quieren adivinar el futuro, sí tratan de estudiar lo que ha ido pasando hasta ahora y donde nos cuentan algunas cosas que a nosotros, a los periodistas al final, los buscatitulares, pues nos llaman poderosamente la atención, como generalmente esos cambios en cartera y las tesis de inversión que están detrás y que los explican. Y dentro de esos cambios de cartera también llama poderosamente la atención cómo ha ganado peso y de qué manera un sector como el de la farmacia. Así que yo creo que con estos miembros que tenemos, lo mejor que puedo hacer es callarme y empezar a preguntarle a nuestro invitado de hoy. Así que nos vamos a la tertulia. Bueno, pues entramos en el tiempo de la entrevista. Tenemos a Vicente Martín aquí con nosotros y Luigi, la tradición manda que sea Value School quien lance la primera de las preguntas. Estamos aquí todos ya con el lápiz y el papel. Vicente, preparado, así que Luigi, todo tuyo. Bueno, pues vamos a hablar en este tramo de tertulia de algo que se conoce como rotación. Este es el momento en que hay que preguntar a la gestora qué está pasando y cualquier oyente o espectador que quiera verlo no tiene más que cogerse las cartas trimestrales, las últimas o los últimos informes, donde los consigan, la CNMV, etcétera, y comparar y ver cómo los pesos de un tipo de negocios van bajando y los pesos de otros negocios en la cartera, que ahora hablaremos hasta qué medida, cuántos están dentro de ese tipo de negocios, de las farmacéuticas, como ha dicho Luis Fernando, empiezan a pesar más, empiezan a ser ponderados con mayor peso en la cartera de los fondos de Cobas. Entonces, mi pregunta para Vicente es, Vicente, ¿eso significa que ya estáis saliendo de energías? Porque los últimos programas que hemos tenido con algunos de los compañeros de relación con inversores decían que todavía veis potencial. Creo que, no sé si es en torno al 40% de la cartera internacional sigue estando en energías, pero empezáis a ver oportunidades en negocios, que no en el sector en sí completo, relacionados con la farmacéutica. Esto es, como digo, la rotación. Coméntanos esta traslación de pesos de un sector, si es de la energía a farmacéutica o no tanto de energía, sino de otros a farmacéuticas.
Gracias, Luis, por tu pregunta. Una muy buena pregunta. En primer lugar, el peso que tenemos un poco dentro del sector de energía a cierre del año, creo recordar que es en torno al 30 y algo por ciento, menos del 40% que teníamos el año anterior. Por tanto, hemos ido haciendo rotación, como tú dices. ¿A qué se debe? Pues básicamente a que en cartera teníamos varias empresas dentro del sector de energía que lo han hecho muy bien. Alguna petrolera, pues como IPCO, que lo había hecho muy bien y había alcanzado el precio objetivo, pues decidimos vender. Alguna de transporte de petróleo a través de transporte marítimo, los petroleros, International Seaways, pues que básicamente había doblado durante el año pasado, pues decidimos venderla y dedicar el dinero a otras oportunidades. O alguna otra compañía que teníamos dentro del sector de la energía, como Energy Transfer, que se dedica a gasoductos en Estados Unidos, básicamente el transporte del gas dentro del país, un estilo Enagas para que nos entendamos aquí en España, pues básicamente también había doblado con dividendos y decidimos vender. Y lo que hemos hecho es, pues siempre, como hacemos siempre, rebalancear la cartera, ver dónde hay oportunidades, y eso en este momento ha sido en el sector farmacéutico, pero no tiene por qué ser un sector versus otro. Lo que tratamos de ver es compañía a compañía y caso a caso dónde puede haber más valor. Y en este caso concreto ha coincidido que hemos encontrado varias oportunidades dentro del sector farmacéutico y hemos rotado un poquito la cartera, reduciendo el peso de energía y aumentando un poquito el peso de las farmacéuticas. Oye, Vicente, los oyentes y espectadores conocerán el término buy and hold, es comprar para mantener. ¿Cuánto tiempo estas compañías que habéis vendido con plusvalías, cuánto tiempo han estado en cartera en promedio? Así un poco a bote pronto. Pues te diría que varios años. O sea, por ejemplo, International Seaways yo creo que la teníamos 3 o 4 años ya. Energy Transfer, este es un caso diferente. Esta empresa, lo que pasa es que en el año 2020 la compañía había venido haciendo adquisiciones en Estados Unidos, aumenta el apalancamiento de la compañía, se va a un ratio de deuda EBITDA aproximadamente de 5 veces y recortan el dividendo un 50%. Entonces la acción cae pues aproximadamente un 50 o un 60%, se va a niveles de $6, creo recordar, finales del 2020. Entonces en ese momento, después de estudiar la compañía, pensamos que hay una muy buena oportunidad, porque básicamente lo que está pasando es que el recorte de dividendo, los inversores que están solo por el dividendo se han ido de la compañía, pero los fundamentales de la compañía son los mismos y reducen el CAPEX, reducen el dividendo y se ponen a generar flujo de caja. Posteriormente lo que ha pasado es que han ido subiendo el dividendo hasta este último trimestre, principios ya del 2023, que es el pago del 2022, y vuelven a restablecer el dividendo que tenían entonces, que era 1,22, que en sus momentos era un 20% de dividendos sobre la cotización. Una auténtica pasada, lo recortaron al 10%. Y ahora lo han doblado, la acción ha doblado y sigue estando a un dividendo del 10%. Pues bueno, este tipo de compañías que lo han venido haciendo bien, pues son las que hemos ido vendiendo. Y pues depende caso a caso, pero yo te diría 2, 3, 4 años. Depende del caso. A mí me gustaría que entrásemos un poco en esta rotación de carteras y específicamente en el sector farmacéutico. Ahí es donde estáis encontrando valor en estos momentos, al igual que en su día, estamos hablando de, pues eso, hace 4 o 5 años, sector materias primas, sector energía, etcétera, encontrasteis muchas compañías muy infravaloradas por el mercado, donde tenían gran potencial y que luego las tesis se han ido cumpliendo. Pero concretamente en el sector farmacéutico, llama la atención a bote pronto por lo siguiente. A ver si tú nos puedes aclarar, Vicente. Por un lado, daría la sensación de que el momento para entrar en farmacéuticas fue justo antes de la pandemia. Y de hecho, muchas de las farmacéuticas que luego se dedicaron a vender y a producir vacunas, gracias a las cuales, por cierto, muchos seguimos vivos hoy en día, porque salvaron a cientos de millones de personas del coronavirus, registraron una importante revalorización, por ejemplo, Pfizer o Rovi, etcétera, llegando incluso a triplicar el precio de la acción hasta máximos, ¿no? En el momento culmen de la pandemia, año 2021, etcétera. Pero una vez que la pandemia pasa, esas compañías, muchas de ellas han reducido su precio en el mercado y han registrado caídas del entorno del 50%. Por lo tanto, primera pregunta, daría la sensación de que, oye, el momento de invertir en farmacéuticas fue justo antes de la pandemia, no ahora, cuando ya ha acabado la pandemia. Y segundo, estamos hablando de un sector, el farmacéutico, que es un sector tradicionalmente concebido como sector defensivo. Los sectores defensivos son aquellos que mantienen más o menos una cierta estabilidad al margen del ciclo económico, es decir, con independencia de momentos de mucho auge o momentos de recesión o contracción económica. ¿Por qué?
porque su demanda se mantiene más o menos estable a lo largo del tiempo. Esto es como una familia que lo último que deja de pagar es la hipoteca, porque le pueden quitar la casa. En el caso de un producto farmacéutico, de la medicina, todos nos ponemos enfermos, vaya bien la economía o vaya mal la economía, y por lo tanto, digamos que guarda una demanda más o menos estable, y eso hace que el precio de cotización pues te sea algo menos volátil. Entonces, segunda pregunta derivada. Siendo en teoría un sector defensivo y por lo tanto más estable a lo largo del tiempo, aún así percibís que en algunas de estas compañías en las que estáis invirtiendo el potencial de crecimiento y de revalorización en estos momentos es atractivo. Muy buenas preguntas las dos. La verdad que la primera respecto a la pandemia y al COVID, lo que dices es así de verdad y cierto. O sea, hubo un momento que varias farmacéuticas, como comentabas, Pfizer y Moderna, y en su caso en España Rovid, porque fabricaba para Moderna, se beneficiaron de esta situación, ¿no? Entonces fue un momento donde básicamente sus beneficios se multiplicaron varias veces, porque había que atender una demanda mundial para un producto que no existía. Entonces fueron capaces de desarrollarlo, lo fabricaron y lo vendieron. Lo que pasa es que, claro, también la pandemia llegó un momento que desaparece. Entonces, claro, ese producto que puede darte un beneficio extraordinario durante unos años, luego se va a normalizar y por tanto vamos a encontrar los beneficios normalizados de esas farmacéuticas en ese momento, que probablemente son inferiores a los que tuvieron en la pandemia. Y cuando normalizas eso es cuando lo que hacemos nosotros, tratar de buscar cuál es el punto medio de ciclo de esas compañías valorado a lo largo del ciclo con sus resultados que sean resistentes a ese ciclo, ¿no? Y en esas compañías, cuando normalizas, pues te das cuenta que tienes 2 o 3 años extraordinarios y que luego pues hay una caída, que es lo que ha hecho ahora el mercado, ¿no? Entonces, vale, eso fue un one-off, pero que no cambia la tendencia estructural del sector, sea positiva o sea negativa, ¿vale? Y el otro punto que comentas es, oye, empresas del sector farmacéutico son defensivas, sí, y es verdad, y hay una serie de tendencias muy importantes, por ejemplo, el crecimiento de la población. La población a nivel mundial son 8.700 millones, 2050 se habla de que estaremos cerca de los 10.000 millones, aproximadamente cada 10 años 14 años crece como 1.000 millones la población, o sea que es una pasada, pero es que luego además está el crecimiento económico. O sea, según cifras del Banco Mundial, cada 10 o 14 años creo recordar que crece un 30 o un 35%. Y si a esto le añades el crecimiento no solo de la población, sino el envejecimiento de la población, es decir, el gasto farmacéutico de la gente mayor típicamente se dobla. O sea, a medida que pasan los 60 años se dobla. Entonces tienes unas tendencias estructurales que están ahí. Y por eso, unido a la demanda, con lo que comentabas, pues es un sector estructuralmente defensivo. Nosotros, en nuestras compañías, lo que hemos visto son oportunidades concretas que se benefician de esto, pero que sobre todo lo que vemos es que desde el punto de vista de valoración están muy baratas. O sea, este grupo de compañías que teníamos un 1 o 2% de la cartera a principio del año y hemos subido a lo largo del año pues a niveles de 8 o 9%, se benefician o están desde el punto de vista de valoración pues muy baratas, ¿no? O sea, decimos en la carta trimestral 5,5 veces flujo de caja, ¿no? Entonces, para compañías como estas, que han sufrido mucho durante estos últimos años, es verdad que tienen sus problemas, o sea, son compañías que han caído un 50 o un 60% en los últimos años y será por algo, habrá algunos problemas, habrá algunas dificultades, o sea, han caído por algo. Pues hemos pensado que el equilibrio entre el riesgo y la oportunidad pesa más la oportunidad que el riesgo y por eso hemos decidido en ese momento aumentar, y son caso a caso. O sea, no es una tendencia estructural del sector, que sí que las tendencias estructurales que tú comentas están ahí y están para quedarse y van a ser positivas, es decir, vientos de cola para los próximos años para el sector farmacéutico están ahí, pero en nuestro caso concreto han sido buscar oportunidades concretas que consideramos que merecen la pena. Uno de los aspectos más llamativos de la tesis que en Cobas habéis puesto encima de la mesa, de la mano, generalmente el encargado de explicarla es Juan Huerta de Soto, en lo que se refiere a las energéticas. Nos llamaba cuando nos los puso aquí en el programa mucho la atención el análisis que se hacía ya no de la demanda, que es el análisis que hemos expuesto aquí ahora, Vicente, el que has estado comentando, de pues eso, el crecimiento mundial, el envejecimiento, el cómo se dobla el gasto farmacéutico, esos vientos de cola que van a acompañar por el lado de la demanda a las compañías que operan dentro de este sector. Pero, insisto, en ese análisis que se hacía de las energéticas, una parte que llamaba mucho la atención era el análisis que se hacía de la oferta, ¿no? El cómo las tendencias
generalmente políticas, y las decisiones políticas, sobre todo en el viejo continente respecto a los combustibles fósiles, se habían creado una constricción dentro de la oferta y se habían eliminado muchas compañías, y habiendo una demanda que iba a seguir siendo creciente, cada vez había menos compañías, con lo cual esas compañías, que además estaban castigadas en los mercados, suponían una grandísima oportunidad, pues iban a llevar unas porciones mayores de la tarta, ¿no? Del lado de la oferta, ¿veis un comportamiento similar en este sector? Compañía por compañía, ¿veis alguna que destaque respecto a las demás? ¿O al contrario, ha sido un sector en el que han florecido más laboratorios, o los laboratorios han sacado nuevas divisiones para estudiar nuevos fármacos? ¿Cómo veis esa parte? Sí, del lado de la oferta aquí es diferente, o sea, en el sector energético, el lado de la oferta, la inversión está restringida, como comentabas, por los principios ESG en general, y porque al final la gente piensa que el petróleo en algún momento pues va a terminar de reducirse o sustituirse por otras tecnologías, y esto unido también que es un sector cíclico, que lo que provoca es que los ciclos buenos, pues la gente invierte, los ciclos malos desaparece y se lleva por el camino unas cuantas compañías, ¿no? Eso es lo que ha pasado. En este sector no, sector la oferta, al final la gente ve que la demanda va a seguir creciendo y la demanda está ahí, es resistente al ciclo, como comentábamos, los vientos de cola van a estar ahí y por tanto va a ser un crecimiento estructural lo que va a tener el sector. O sea, con lo cual ven la demanda positiva desde el punto de vista ESG, y si acaso además más positivo, llevar medicamentos a determinados países donde no tienen acceso y por tanto la oferta sí responde. La oferta responde y pone nueva capacidad, ¿no? Y luego hay que ir caso a caso viendo los diferentes segmentos de estas compañías. O sea, no es lo mismo hablar compañías de genéricos que compañías de productos innovadores, no es lo mismo de hablar de compañías biotecnológicas que se dedican fundamentalmente a la parte de desarrollo e innovación que otras compañías que se dedican solo a la parte de comercialización. O sea, hay un sector muy amplio, yo diría que al menos pues genéricos, productos innovadores, biotecnológicas, equipamiento médico, o sea, 4 o 5 subsectores dentro de este sector, y en todos la oferta está respondiendo, ¿vale? O sea, en este caso concreto son más bien problemas concretos que vemos en estas compañías, caso a caso habría que ir viendo, y que pensamos que esos problemas concretos que están reflejados parcialmente en el precio de acción, por eso han caído un 50, un 60%, pues pensamos que gran parte de ellos tienen solución, ¿no? Y si queréis comentamos alguno, el que más os interese. Sí, bueno, a mí me da igual, pero sí que quería comentar alguno. Bueno, teníamos aquí apuntados algunas de las compañías que tenéis: Grifols, Amiral en el caso español, Viatris, Teva, Fresenius, Taro en el internacional, porque lo que más me llama la atención es el tema del precio. Es decir, estamos compañías en un sector, no digo de moda, pero sí un sector al que esas grandes tendencias de las que se habla mucho en los mercados parece que le benefician. Las compañías que tenemos aquí, pues por ejemplo, si vemos las españolas, son compañías sólidas, con un pasado, que no son un recién llegado, que pueda haber dudas sobre que tiene un solo producto y si ese producto se les cae, se les viene abajo. Son compañías con una cartera de productos, solidez en el negocio, y de repente nos dices, están a 5,5 veces beneficios. Y entonces uno dice, eso es lo que... ¿Cómo puede ser que en ese sector que parece que tiene las cosas de cara para las próximas décadas, y encima compañías pues que siempre han gozado de reconocimiento porque hacen bien las cosas, estén tan aparentemente baratas? Pues cogemos el que quieras, el que más te llame la atención de, mira, este es el más raro en cuanto al caso, a la tesis de inversión. O si quieres vamos a las españolas, Grifols, por ejemplo, que es una compañía conocida. Todas son interesantes. Si queréis comentamos alguna de las españolas. En Grifols es un caso concreto. En Grifols hay que explicar lo que pasa porque viene un problema de atrás, ¿no? Durante estos últimos años que ha pasado, pues la compañía durante los años 17, 18, 19 estuvo haciendo adquisiciones en el negocio de plasma, sobre todo en centros de recolección de plasma. Ellos recogen el plasma a través de los centros de recolección, donde pagan a los donantes por la donación, típicamente en torno a $60 por donación. Ese plasma lo que hacen es lo envían al laboratorio, primero lo tienen, digamos, en cuarentena para evitar todo tipo de virus, contagios y problemas, y luego lo fraccionan y lo purifican, que es someterlo a un proceso productivo donde la sangre que recogen, básicamente la sangre tiene varios componentes, tiene los glóbulos rojos, glóbulos blancos y el plasma. Cuando tú vas a donar, glóbulos rojos y glóbulos blancos te los devuelven, ellos se quedan con el plasma. Con el plasma es básicamente agua y proteínas plasmáticas,
¿vale? Estas proteínas se transforman en medicamentos. ¿Y estos medicamentos cuáles son, ¿no? Pues ellos lo que hacen primero es someterlo a un proceso de fraccionamiento y purificación, es algo así como el proceso de fabricación del petróleo, es decir, refinar, cambiar temperaturas, pHs y tal, y obtienen diferentes proteínas, ¿no? ¿Qué proteínas obtienen ellos? Fundamentalmente 3. La inmunoglobulina, que es su principal producto. Básicamente esto se trata para enfermedades neurológicas y para inmunodeficiencias primarias. Es aquellas en las cuales el sistema inmunitario tuyo no funciona correctamente por una enfermedad hereditaria o adquirida. Y entonces pues te dan la inmunoglobulina, que es básicamente vamos a decir, un medicamento, para entenderlo, milagro, que te permite restablecer y fortalecer tu sistema inmunitario. Pues esto es uno de los productos. La otra es la albúmina, que es para restablecer la presión en la sangre y también utilizado para cirrosis. Y el tercero es el alfa-1, que el alfa-1 es, hay algunos pacientes que tienen déficit de alfa-1 en sus pulmones, y lo que provoca eso es que tus pulmones no te protegen bien y te puede llegar a generar un enfisema pulmonar. Entonces, Grifols lo que hace es, con esa sangre produce, con el plasma produce esos derivados, y esos derivados se transforman en proteínas. Esas proteínas son los medicamentos que se venden a los laboratorios, hospitales y demás. ¿Qué les pasó? Pues que en el año 18-19 estuvieron comprando y subió un poco más la deuda de lo que debían, centros de recolección. Y en el 20 entramos con la pandemia. Con la pandemia la gente deja de ir a donar. Entonces, en esa situación, lo que les pasa es que ellos, que tienen además un ciclo de fabricación largo, es decir, desde que recoges el plasma hasta que lo vendes pasan 8 o 9 meses, les pilla, por un lado, que dejan de donar. Es decir, los costes los tienes, porque tienen los costes de los centros de recolección, la fabricación y tal. Lo único que no tienes es el coste de plasma en sí, el pago por donación. Bajan la utilización de tus plantas de fabricación, de producción y demás. Tienes menos plasma. Y además, como hay menos donantes, tienes que pagarles más, porque necesitas que vengan, porque tú tienes que atender a los clientes finales que tienen una serie de enfermedades muy importantes, ¿no? Entonces pagas más. Entonces eso hace que el EBITDA se deprima. Pasa el EBITDA de márgenes de casi el 30, pues a márgenes por debajo del 20. Entonces tu EBITDA se deprime. Y además coincide en ese momento que hacen otra adquisición, que es Biotest, una pequeña compañía competidora alemana, donde lo que tratan de adquirir no es tanto los productos que tienen, que los tiene también Grifols, sino un pipeline de productos muy interesantes, de nuevos desarrollos de productos tecnológicos para el futuro muy interesantes para ellos. Quizá el error igual fue el timing del momento de hacer esa adquisición. Entonces lo que pasa es que la compañía pues pasa de tener un balance, digamos, justo a tener un balance complicado, porque el EBITDA se te deprime, la deuda se te dispara por las adquisiciones y te encuentras con un apalancamiento muy alto, ¿vale? Eso que es donde estamos ahora, básicamente, y eso es por lo que ha caído la acción. Lo que provoca ahora es, oye, esta compañía ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a poner los temas encima de la mesa, todos. ¿Una ampliación de capital, sí o no? ¿Pueden desinvertir activos, sí o no? ¿El management puede hacer algo más, sí o no? ¿Un plan de reducción de costes, sí o no? Y eso es justo donde están. Hubo un cambio de gestión hace unos meses y ahora hay una nueva persona como consejero delegado de la compañía. Lo primero que ha dicho es que va a poner en marcha un plan de desinversión de activos. Vamos a ver en qué se concreta. Esperaremos los próximos meses, pero tienen varias cosas que podrían hacer. Tiene una unidad de diagnóstico y tiene una participación en una compañía china, Shanghai RAS, que hace lo mismo que ellos en China, pero intercambiar una participación. Eso podría ser una forma de ayudar a resolver. Y 2, está el tema de la recuperación del negocio de plasma. Ahora, como ha terminado la pandemia, la gente vuelve a donar y además no hace falta que le pagues tanto, sino probablemente pagándole un poquito menos vas a recuperar. Eso ya en los ingresos ya se está empezando a ver, pero en los márgenes, como el proceso de fabricación son 8 o 9 meses, tarda un tiempo y lo vamos a ver pues 2023, 2024, más bien segunda parte de 23, fundamentalmente 2024. Y además anuncian un plan de reducción de costes, ¿no? Para contrarrestar pues todos estos efectos negativos que tienen, ¿no? Entonces, en esa situación... Claro, ahí, ¿dónde está vuestra tesis? Porque has puesto la parte mala y la parte buena. ¿Qué es lo que vosotros, pues siempre las tesis es, nos fiamos más? Si es de la parte mala, no compro. Si es de la parte buena, creemos que hay más posibilidades de que las noticias sean positivas. Muy bien, y muy buena pregunta. Pues absolutamente. Nosotros lo que hacemos en este caso es tratar de hacernos los números. Oye, hagamos los números en escenarios diferentes. Hagamos los números en un escenario, por ejemplo. Pongamos los números de si es necesario una ampliación de capital. Pongamos los números de si es necesario que la recuperación del negocio de plasma, que ya vemos que ya está llegando, igual se retrasa un poquito más. ¿Qué podría pasar? Y unido a esto, pero no lo quiero complicar mucho más, también
también hay otra tesis importante de productos competidores sustitutivos que aparecen, que no aparecen y que veremos a ver en qué terminan. Pero bueno, es otra derivada segunda o tercera de la tesis, ¿vale? Es una tesis, yo diría, que con bastantes variables. Nosotros lo que hacemos es intentar ponernos en un escenario malo, y el escenario malo es, oye, pongamos un capital increase, asumamos que hay un riesgo mayor de alguno de los productos donde puede haber competencia y veamos el potencial de la compañía. Si nos sale un buen potencial, pues decidimos que el riesgo recompensa puede interesar, porque el riesgo básicamente ya estaría puesto en precio si vemos valor metiéndole ese escenario negativo, y la recompensa es que no se produzcan esas cosas y que puedan desinvertir activos, que los competidores pues al final sea algo menor o no lo sabemos. Pero bueno, viendo ese riesgo recompensa, tú valoras los positivos, los negativos, lo ves con el precio, comparas y dices, oye, creo que aquí ya lo negativo parece que está en precio y lo positivo parece que es una oportunidad. Pues es algo asimétrico, ¿no? Pues entonces tomamos un poquito posición. A mí me gusta mucho, primero la forma magnífica en la que lo explicas, Vicente, y luego, segundo, la aproximación al análisis y a la tesis, ¿no? Porque es muy de sentido común, y yo es algo que siempre que tengo ocasión recomendamos desde este programa a todos nuestros oyentes, ¿no? Y también en los cursos que impartimos y demás, que es ponte en el peor escenario. Pero yo creo que eso hay que aplicarlo a todos los ámbitos de la vida, incluso cuando te vas a meter, por ejemplo, lo típico, te metes una hipoteca para comprar una vivienda. Vale, si tú estás ganando en un momento dado pues un sueldo para que te permite comprarte una casa a un determinado precio, pagando una determinada cuota a largo plazo, pues está muy bien. Pero claro, hay que ser prudente, ¿no? Y entonces intentar ponerse, oye, ¿y si me despiden? ¿O si la empresa va mal? ¿Voy a poder afrontar la cuota con comodidad o me voy a encontrar con problemas? Y esto, que es algo que nos deberíamos aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida, es una forma también de acercarse al mundo de la inversión. A mí me gustaría que, si nos pudieses también explicar alguna otra compañía que acabáis de incorporar a la cartera, que habéis hecho compras aprovechando las caídas en el mercado, en concreto Fresenius, que es una compañía que acabáis de incorporar hace poco. Sí, muy bien. Fresenius, nosotros teníamos en cartera a principio del año Viatris y Teva, y a medida que han ido cayendo hemos aumentado y hemos incorporado otras compañías, como comentas, Fresenius, Itaro, entre otras, y Organon. Y básicamente la tesis en Fresenius es, nosotros veníamos analizándola, tiene varios negocios, vamos a explicarlo, ¿vale? ¿Qué es Fresenius? Lo primero, Fresenius es un holding farmacéutico, ¿vale? Y ahí hay diferentes negocios. Tienen el 30% de Fresenius Medical Care, que básicamente es el negocio de diálisis, ¿vale? Negocio de diálisis que son líderes mundiales, con aproximadamente 4.000 clínicas a nivel mundial, y que además fabrican los equipos que venden a sí mismo y a los competidores, ¿vale? Ese es un negocio. Luego tienen el negocio de hospitales. En España conocemos los hospitales Quirón. Pues son los dueños de los hospitales Quirón, el principal hospital privado en España y los principales hospitales privados en Alemania. Total, 150 hospitales. Y la tercera pata de los negocios que tienen es Fresenius Kabi, que aquí básicamente se dedican a genéricos inyectables, es decir, productos que se venden en el ámbito hospitalario para situaciones fundamentalmente críticas, para pacientes oncológicos y demás. Y luego fabrican también equipos médicos y también tecnología de transfusión. Y además todos los medicamentos de nutrición clínica que típicamente te pueden dar en un hospital, ¿vale? Pues todo esto lo hace Fresenius Kabi. Entonces tenemos tres negocios, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado en Fresenius para que la acción, si veis la acción, no ya este año, si 3 o 4 años viene de 60, 70, se fue el año pasado a niveles de 20, ¿vale? Una compañía que tiene estos negocios que son líderes. Sí, no, tal y como los has contado, suenan a, madre mía, qué impresión. De los que les gustan los value, líderes que... o sea, ellos hacen la máquina y además se la venden a sus competidores, con lo cual le ponen el precio. Tienes que tener muy controlado el mercado para que tu competidor te tenga que comprar a ti. Absolutamente. En el negocio de diálisis, entre Davita y ellos tienen el 70% de las clínicas aproximadamente en Estados Unidos, y en el negocio de equipos, pues es Baxter y ellos, y otro competidor fundamentalmente también el 70%. Y efectivamente la acción de... Ostras, es que uno ve los últimos 5 años, de octubre de 2018 a 84 euros,
y ha estado en octubre de 2022 a 27. Es que es un batacazo de los gordos para una empresa que pinta tan bien. ¿Qué le pasó? Exactamente. Entonces, ¿qué le pasa aquí? Pues lógicamente todo tiene un porqué, ¿no? Y lo que les pasa, pues vamos a explicarlo partido a partido. Primero, negocio de diálisis. Con el COVID, ¿qué pasa? Pues que los pacientes de diálisis, que son pacientes normalmente con algún otro tipo de enfermedad y normalmente en cierta edad, pues empiezan a tener un nivel mayor de defunciones. Y eso que provoca pues que las clínicas y el nivel de utilización de las clínicas se reduce. Ese es el primer problema que tienen. Ese es un problema temporal que una vez que se normalice, pues volverá a crecer en volúmenes, digamos, 3-4%, que es lo que debería crecer, y en precios un 1-1,5%, para crecer un top line 4-5%, que es lo que crecía históricamente este negocio, ¿no? Y luego además les pasa otro problema más, que es la inflación, que ya hemos hablado aquí otras veces. Pues la inflación lo que les provoca es que en Estados Unidos no hay gente y entonces tienen que dedicar mayor esfuerzo a mantener y retener el personal, y eso tiene un coste extraordinario. Y luego además un poquito también el coste de materias primas les afecta, aunque no es significativo, ¿no? ¿Eso cómo se resuelve, esa pata? Pues esa pata, fundamentalmente el negocio en Estados Unidos tiene la parte, digamos, más pública, un precio regulado que te revisa Medicare, el CMS se llama el centro que te lo revisa, y cada año te va revisando. Y lo revisa en base a una situación de costes, donde incluye los costes de personal y demás, pero siempre con un decalaje. Entonces, pues van a tener 2 o 3 años que probablemente van por detrás en la recuperación de eso, ¿no? Y ahora están sufriendo los costes en el momento peor, pero no tienen la recuperación de esa tasa, pues que tardará unos años, ¿no? Eso es el negocio de diálisis. El negocio de hospitales privados tuvo el problema de la pandemia, de que hubo menos gente que iba a los hospitales, pero ya se ha recuperado y está en un momento yo diría que bastante bueno, igual a lo que estaba antes de la pandemia. Y luego en Fresenius Kabi, por lo que ha habido un poco, yo diría, es que en la parte de genéricos inyectables, que dentro de esa unidad es como un 30 o un 40%, ha habido un poquito más presión competitiva, y los márgenes que venían siendo pues mayores se han reducido un poquito durante estos años. Creemos que es un problema también temporal, porque ellos están lanzando nuevos productos biosimilares, lanzan nuevos productos constantemente, y además tienen la parte de nutrición clínica, la parte de equipos médicos, con lo cual pues pueden compensarlo. O sea, son 4 o 5 negocios los que hay en Kabi. Entonces, digamos que esos problemas que venían teniendo, pues pensamos que tienen una solución razonable. Y luego también, pues es verdad que esta compañía, su objetivo de deuda EBITDA es 3,5 veces. Con esta situación se ha complicado. El EBITDA se ha deprimido y la deuda ha subido, se va a niveles de 3,7. Entonces, bueno, pues están un poco por encima de lo que debieran ser. Entonces, ahora, ¿qué ha pasado? Pues ha habido también un cambio de gestión aquí en esta compañía. El nuevo equipo gestor ha dicho que va a hacer una revisión estratégica, y esperamos pues que en las próximas semanas digan exactamente qué quieren hacer. Para nosotros, desde un punto de vista fundamental, pensamos que hay muchos negocios en este holding y tendría sentido pues igual separarlos y venderlos en el momento correcto. Por ejemplo, los hospitales es un muy buen negocio, que se valora típicamente múltiplos de 10-11 veces EV/EBITDA, que te los pueden valorar hoy. El negocio de diálisis es un buen negocio con crecimiento estructural, pero quizá ahora está deprimido. Tendrías que esperar un poquito, ¿no? Y el negocio de Fresenius Kabi, pues es un negocio más estable, recurrente, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen esa revisión estratégica que va a concluir en, oye, ¿esta estructura de holding es la correcta para el futuro de la compañía, sí o no? Hay que hacer algo, es decir, separar, vender algún activo, sí o no, y hay que introducir alguna medida más de ahorro de costes, sí o no. ¿Y dónde está vuestro precio? También porque la gente se imagine, hemos dicho, estaba en 84 en octubre de 2018, bajó hasta 27, ahora ha subido, ahora está a 36, 37. ¿Cuál es el recorrido? ¿Vosotros esperáis que llegue a 84? Sé que me vas a decir que no llegaríais vosotros con ellos hasta 84, si ese fuera el precio objetivo, pero más o menos ¿dónde lo veis? ¿O cuál es el típico nivel para que la gente se haga una idea de cuándo veis una oportunidad? O sea, nosotros, por ejemplo, en el caso este de Fresenius Holding, básicamente la compañía, con los beneficios deprimidos, cayó ahora con los beneficios deprimidos en el peor momento a cotizar a 6 veces o flujo de caja normalizado, si quieres. Típicamente, si miras el histórico de 10 años, esta compañía ha cotizado pues en torno a 17 veces, que está bien porque es una buena compañía, es calidad, es crecimiento y tal. Entonces, en el momento más deprimido, estar a esos niveles de 7, que ahora se ha ido creo que a 9 veces o 10 veces, y que pensamos que puede recuperar el nivel de beneficio sostenible, si no todo, gran parte, a medio plazo, pues debería recuperar gran parte de lo perdido. Todo, pues probablemente no, pero una gran parte sí. Nosotros, por serte sincero, normalizamos un poquito más abajo lo que han hecho históricamente y un múltiplo un poquito más abajo de lo que han hecho históricamente, por tratar de ser conservadores, pero tiene un recorrido razonable.
hemos tratado dos tesis concretas con problemas similares, o sea, problemas coyunturales y en los que se ha producido un punto de inflexión que es el cambio de dirección. A la hora de aproximaros al análisis de farmacéuticas, ¿tenéis en cuenta otros factores propios de este sector o digamos que la aproximación es idéntica a cualquier tipo de empresa? Concretamente me refiero que, claro, es que el sector farmacéutico tiene sus particulares peculiaridades, especialmente a nivel regulatorio. Muchas farmacéuticas digamos que están protegidas, entre comillas, por patentes y por la explotación de medicamentos durante un periodo largo de tiempo que de alguna forma les aísla de la competencia. Por lo tanto, digamos que cuentan con ciertas barreras de entrada. Es decir, no es tan fácil montar una farmacéutica, especialmente ya de un determinado tamaño. ¿Esto lo tenéis en cuenta dentro de los análisis a nivel cualitativo o digamos que la forma de aproximarse al análisis de una compañía y valoración de una compañía de estas características, los elementos son comunes a todo tipo, pues el elemento financiero, el modelo de negocio, la importancia del equipo de gestión, que como bien estás comentando, Vicente, pues oye, se han producido cambios a nivel directivo y eso desde luego puede marcar el devenir de una compañía para bien o para mal, ¿no? Sí, lo que dices es así y en el caso del sector farmacéutico es verdad que hay que tener en cuenta algunas especificidades, como dices, propias del sector, pero luego hay que ir caso a caso. O sea, por ejemplo, en Grifols los productos que producen son productos biológicos. Lo que ellos patentan es el proceso productivo. O sea, no hay genéricos de su producto. Tendría que ser un producto artificial, porque su producto es biológico basado en la sangre. Pero sí, hay que tener en cuenta lo que tú dices, porque las patentes al final es la clave, ¿no? Es el motor de la innovación. Si no hay una patente que te protege y que te da la remuneración por el esfuerzo inversor que has venido haciendo, tú no puedes recuperarlo, ¿no? Entonces, si tú inviertes en una empresa innovadora y protegida por patentes durante determinados años, tienes que tenerlo en cuenta cuando termina la patente y el impacto que eso tiene, porque es que eso es fundamental, te cambia el caso de negocio de un día para otro. Y por eso las farmacéuticas tan importante es desarrollar nuevos productos, invertir en I+D para reemplazar los productos que van perdiendo la patente, ¿no? Y eso es fundamental y lo tenemos en cuenta en todos los análisis y es crítico. Lo que pasa es que en este caso concreto no aplica tanto o no es tan relevante, tanto ni en Grifols ni en el caso de Fresenius, que es más la parte de diálisis o hospitales, tampoco hay patentes. Bueno, hay patentes en algunos equipos y en algunos procesos, pero no es tan relevante como en una farmacéutica tradicional donde tú produces productos innovadores y que tiene una vida de la patente típicamente 20 años, pero desde que tú empiezas a desarrollarla, con lo cual típicamente la realidad es 10 años, ¿no? Entonces tienes 10 años y en esos 10 años tienes que recuperar la inversión y por eso pues necesitas que los precios sean altos para que te permitan recuperarlo, ¿no? Y nosotros lo tenemos en cuenta lógicamente en todos los modelos. Cuando vence la patente pues tienes que asumir que entran competidores genéricos que te van a bajar los precios y que se te va a reducir la rentabilidad de ese producto, absolutamente. Fue Munger el que le dijo a Buffett esto de hay que saber absolutamente de todo si queremos ser buenos inversores. Esto demuestra que tienes que saber de todo y esto demuestra el nivel de trabajo y de profundidad que los analistas de casas como la que hoy nos acompaña Cobas alcanzan a la hora de analizar esos productos. Ha sido una delicia, Vicente, escucharte. Nos tiraríamos aquí 3 horas hablando de estas tesis de inversión, así que voy a ver si hablo con un tal García Paramés y te saco otro día de ahí de la cueva y nos sigues contando casos de inversión. Muchísimas gracias, de verdad. Creo, Manuel, Domingo, Luigi, nos hemos quedado todos apuntando y maravillados del nivel de profundidad. ¿Tú qué eres, Vicente, de formación? Yo soy de formación licenciado en empresariales. Lo que pasa me ha parecido impresionante el nivel de detalle de conocimiento de la industria farmacéutica y de los productos. Bueno, nosotros en nuestro trabajo, yo tal como lo siento, la verdad es que somos generalistas, yo el primero, pero tenemos que saber más que o igual que cualquier especialista y al máximo nivel, porque si no te puedes perder algo, ¿no? Y entonces si te pierdes algo, pues probablemente tengas un riesgo en el caso de inversión. Y aún así, pues también ocurren errores y hay que reconocerlos con humildad, ¿no? Esto pasa siempre, pero nuestro trabajo es intentar saber como el mayor especialista del sector de esa compañía en ese momento. Pues lo has demostrado, Vicente. Muchísimas gracias de verdad por este ratito que nos has brindado aquí en Tu Dinero Nunca Duerme, a todos los oyentes y telespectadores, y lo dicho, te esperamos muy pronto de nuevo aquí. Muchas gracias a vosotros por este rato tan agradable y también felicitaros por este programa de desarrollo de la cultura financiera que tan bueno y tan importante es para todos. Muchas gracias. Gracias a ti, Vicente. Nos vamos directos a la tertulia. ¿Estás harto de bajas rentabilidades?
¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, vaya recital nos ha dado Vicente Martín de Cobas, del equipo de dirección, del equipo de análisis de Cobas, de análisis y de inversión de Cobas Asset Management, con esas tesis en farmacia. Es curioso, fíjate que lo hemos dicho, no sé si 1 millón o 2 millones de veces, esto de la inversión es complicada, para lanzarte tú tienes que dedicarle mucho tiempo, estudiar, profundizar, pero es que el nivel de profundidad que alcanzan estos equipos para cada una de las decisiones de inversión es de tal calibre que cada vez que nos presentan una tesis que te dejan absolutamente absorto. Luis Fer, tú has mencionado un par de veces, y yo sé que es un tono divertido, que es sacarle de la cueva. La cueva está muy bien iluminada, sí, es cierto, reconozco, la he visto y sí. Amplia, cómoda y tremendamente silenciosa, donde ves a todo el equipo de inversión, rodeados de columnas de informes y de libros, pantallas grandes que están leyendo. Es como una gran biblioteca especializada donde todos estudian y se nota. Y claro, como ha dicho él, es que no estudiarlo tan a fondo como el mejor especialista puede hacer que te pierdas algo y el error lo pagas tú, porque ellos invierten en los fondos de la gestora, pero todos tus copartícipes, o sea, tus coinversores, con lo cual las consecuencias son muy graves. Claro, pero es que imaginaros, ¿no? Porque todo empieza por, oye, esta compañía está muy castigada. ¿Por qué está muy castigada? ¿Cuáles son sus fundamentales? Y me ha encantado que Vicente ha comenzado las dos tesis con una cosa que a mí me encanta, ¿no? Que es decir, ¿de dónde saca la pasta esta compañía? O sea, ¿cuáles son sus modelos de negocio? ¿Cómo funciona el negocio? ¿Dónde adquiere la materia prima? ¿Cómo la elabora? ¿Cuánto le cuesta? ¿Y cómo y cuánto y por cuánto la vende? ¿No? Y es un poco el corazón al final de los negocios, cómo funciona y para entender evidentemente qué es lo que ha podido pasar para que la acción haya caído, ¿no? Todo. Y además el término ese perderse algo, que a mí me ha gustado mucho, que lo decía ahora Luigi, perderse algo, pero no algo así en genérico o algo que, bueno, más o menos puede parecer, bueno, a lo mejor tampoco es muy importante. No, normalmente lo que te pierdes es lo importante. Porque cuando decimos esta idea de los value, de hay compañías infravaloradas, con un potencial más alto, puede que el mercado esté castigando demasiado. A ver, lo obvio, el mercado ya se lo sabe. Lo obvio es lo que tienes ahí encima. Entonces, cuando te pierdes algo, cuando hay algo que desconoces, lo más probable es que sea lo que está, lo que puede hacer que la tesis de inversión descarrile. Entonces, para tú ponerte enfrente del mercado y decirle a miles de inversores de todo el mundo, os estáis equivocando, tú tienes que saber más que ellos, tienes que saberlo todo. No te pueden sorprender con nada, porque si te sorprenden probablemente sea esa sorpresa la que te lleve a que la tesis de inversión no se sostiene. Entonces, incluso esa advertencia final de incluso así nos equivocamos. Pero eso es muy importante para la gente que entra nueva a los mercados. Yo siempre les digo, bueno, como afición, bueno, como meter una parte muy importante de tu patrimonio, es que si no eres capaz de hacer lo que acaba de hacer Vicente aquí, sin formación, por eso le preguntamos al final, sin ser una persona que diga, no, yo es que, pues eso, no sé, es que he trabajado en el sector, la mitad de mi carrera en el sector farmacéutico. En el sector. O eres capaz de hacer eso, o mejor no te dediques a la inversión, o sobre todo esa inversión a largo plazo. Sobre todo pudiendo valerte de esa experiencia, de esa capacidad y de ese análisis por precios populares al final, ¿no? Contratando un fondo. Pero es que la única forma de superar al mercado es sabiendo más que el mercado. El mercado es un loco psicótico a muy corto plazo, porque fundamentalmente los mercados bursátiles se mueven por impulsos y emociones a muy corto plazo. A largo plazo, sin embargo, sí acaban evolucionando en bolsa en función al ritmo de los beneficios de las compañías a largo plazo, que es el indicador fundamental. Cuando una compañía gana dinero, el precio de la acción tiende a subir. Eso es así y está demostrado 200 años de historia de historia bursátil. Por eso es tan complicado superar al mercado. Si juegas con las mismas herramientas con las que juega el mercado. Para poder batir al mercado a largo plazo tienes que tener un conocimiento muy en profundidad de las compañías en las que inviertes, y yo creo que Vicente ha demostrado esa capacidad.
Y que tiene lógica que estas empresas hayan caído en bolsa porque hay motivos para que caigan en bolsa. Resulta que se han visto impactadas en su modelo de negocio por un contexto absolutamente extraordinario, como es el caso del coronavirus, donde se ha reducido el potencial de clientes o de proveedores de materia prima, como el caso de Plasma en Grifols, a lo que se ha sumado además una situación complicada a nivel financiero, porque lógicamente caen los beneficios y sin embargo la deuda aumenta. Claro, el mercado a primera vista y a corto plazo castiga. Oiga, aquí los beneficios están cayendo, la deuda está creciendo, los gastos están disparando, pues se castiga el precio de la acción. Pero ¿dónde sacas una ventaja competitiva? Analizando en profundidad la compañía y llegando a las conclusiones correctas de por qué cae y si hay posibilidad de que se recupere, de que supere esos problemas y aumente a largo plazo, ¿no? Y tenga ese potencial, que es la forma de comprar barato. La única forma de comprar barato es precisamente esa, aprovechándose de las incoherencias o de los errores del mercado a muy corto plazo para, de esta forma, construir valor añadido a largo plazo. Comentabas antes Munger. Charlie Munger lo ha dicho él en algunas ocasiones. En su casa, sus nietos lo definen como un libro con patas. O sea, pero literalmente. ¿Por qué? Porque está leyendo todo el día. Y Charlie Munger y Buffett, que son los mayores inversores con mayor éxito de la historia bursátil, se dedican básicamente a leer. Porque la única forma de tener un conocimiento en profundidad, tanto de las compañías como de las materias, es leyendo todo lo que caiga en tus manos. Bueno, recordemos que lo que acabamos de escuchar es análisis fundamental, es decir, la forma en que ellos escogen de todo el universo de potenciales negocios en los cuales invertir, cuáles pasarán a formar parte de la cartera, es esto. Y en Value School los gestores que vienen siempre insisten que, al contrario de lo que piensa mucha gente, quizá guiada porque ignoran contabilidad y piensan que lo más laborioso es interpretar los balances. Luego hablas con ellos y te dicen, no, nos pasamos el grueso de las horas intentando explicarnos y entender cómo estos negocios ganan dinero. Entonces, ese estudio es el que al final les construye la tesis de inversión. Los números te lo dicen todo, son bastante fáciles de interpretar una vez que tú conoces contabilidad suficiente y ya tienes veteranía, pericia. Este es el trabajo al que le dedican mucho tiempo. Y no hay que olvidar tampoco que no es el único enfoque, es decir, quienes se ascriben al análisis fundamental deben hacer ese trabajo. Pero también hay gestoras que utilizan el cuantitativo, es decir, ellos dicen, bueno, pues yo en lugar de entender muy bien el negocio para ver un poco el futuro inmediato de esa compañía, yo sé que soy víctima de sesgos, que puedo dejarme cosas, perderme cosas, y voy a ceñirme a cierto estudio de parámetros, a estos screenings famosos, esta selección por cuantificación de ciertas variables que para mí me dan negocios buenos para mi cartera, y todo lo demás lo voy a obviar porque sé que soy falible, que puedo cometer errores, y se conforman con lo que la compañía presenta en este momento, porque dicen cualquier posición de ventaja frente a su sector ya va a estar de alguna manera reflejada en esos números, con lo cual, pues bueno, me fío de lo que dice la máquina, compro, vendo según las órdenes que yo meta en el programa, ¿no? Evidentemente esos algoritmos se programan y tienen unos criterios de operativa, y me ahorro todo este trabajo. Sí, es como son pero, enfoques muy diferentes. sí, pero sí, perdona. De hecho, me gustan los dos. Sí, no, desde luego, pero sí que hay una cosa... ¿Cómo se llama? John Simons, o ¿quién es este de Renaissance? Bueno, la gestora más grande que está cerrada, creo que ya no se puede invertir, es precisamente una cuantitativa. Que busquen los oyentes en internet Medallion. Medallion es el nombre de los fondos más famosos de este... Ahora lo miraré. Gene Simons me parece que es. Sí, míramelo, Luis, pero... En fin, que es un enfoque tremendamente exitoso. No es fundamental. A mí de lo que nos ha planteado Vicente, a mí me ha gustado mucho también que en una tesis de inversión somera, un poco por encima, casi parecería que algunas de estas compañías estaban en la situación contraria. Es decir, dices, sector farmacéutico, entonces te llega el COVID y dices, pues esto le va a ir bien, porque, hombre, ¿cómo no le va a ir bien al sector? En general vamos a tener más gasto farmacéutico, incluso puede que los gobiernos pues decidan ampliar los presupuestos de sanidad. Decíamos antes, sectores defensivos, ¿no? Esos sectores que tanto si hay crisis como si no hay crisis, pues más o menos suelen mantener el consumo, que es verdad que se suele asociar a estas empresas relacionadas con la salud una cierta estabilidad. Con lo cual,
quizás en ese primer análisis tú piensas, oye, pues estas empresas, líderes en sus mercados, ¿cómo no le va a ir bien? Entonces, solo si conoces muy bien puedes empezar a decir, cuidado. Sí puede que en algunos casos sea muy bueno el COVID para determinada industria farmacéutica, pero en otros casos, por aquí pues nos explica lo de Grifols del plasma o las clínicas, no es bueno, porque si tú te estás centrado en ese negocio, no vas a tener más pacientes, vas a tener menos, o no vas a tener más gente donándote plasma, vas a tener menos, te van a subir los costes. La alerta de la deuda. Cuidado, estas compañías, ¿por qué les ha castigado tanto el mercado? No porque el negocio subyacente haya sufrido, sino porque tienen una deuda muy importante que además tienen que pagar ahora con tipos más altos. Entonces, claro, tienes que conocer mucho para poder explicar todo eso y luego, cuidado, y para comprar, porque es verdad, esto si estuviera aquí Vicente seguro que nos decía, es coyuntural, porque la entrada en Cobas ha sido hace relativamente poco y ha subido bastante la acción de ese pico inferior de 27 euros, algo más de 27 que estaba en octubre de 2022, ahora está ya pues tirando hacia 40 en los últimos meses, que es precisamente cuando Cobas ha entrado en posición, pues ha ido recuperando, pero claro, ver una compañía que te ha perdido, ya no los 85 euros que yo decía de 2018, no, es que cuidado, en abril del 22 estaba en 62, en abril, y en octubre estaba en 27, de 62 a 27 en 6 meses. O sea, ver ese desplome y decir, este es el momento para entrar aquí, hay que saber, dices, sí, hay que habérselo leído todo, pero también hay que ser, o sea, sí, pero hay que ser valiente, por así decirlo, como inversor y decir, creo que aquí hay una posibilidad. A mí hay otra de las cosas que a mí me gusta de escuchar estas tesis y de asombrarme, ¿no?, del nivel de profundidad que alcanzan estos analistas, es que en muchas ocasiones trasciende el estereotipo que en el mercado a veces, yo creo de una manera interesada, se le da al value investor, porque al final muchos de los que no comulgan con esta filosofía te dicen, ya bueno, pero esto va más allá de mirar si el ratio es barato y meterte ahí porque el ratio es barato y los números cuadran y tal. No, hombre, no. O sea, la clave es por qué es barato, no si es barato o es caro, sino es por qué es barato, ¿por qué es barato, por qué es caro? Y la aproximación que se hace. Muchas veces el precio puede ser, digamos, la palanca final o la primera. O sea, te puede llamar la atención una compañía precisamente por eso, por una caída importante en el mercado y que de repente digas, ¿y por qué? No, una compañía como y la segunda a la que nos ha hablado Vicente, Fresenius. Aquí está. Un pedazo de compañía con 3 negocios mundiales, con un nivel de competencia enorme, quiero decir, de competitividad, que le vende al... Joder, ¿cómo es posible que haya caído lo que ha caído, ¿no? Entonces, pues ahí te llama la atención, se te enciende una luz roja y empiezas. Pero en otras ocasiones, simplemente es un negocio que te gusta mucho, que crees que puede funcionar, te lo estudias y luego ya después vas al precio y ves si está en precio o no está en precio. O sea, que quiero decir que el análisis muchas veces del value es un análisis muy centrado en fundamentales y que trasciende ese estereotipo que se le pone muchas veces y que aquello de las colillas, yo creo que tiene también mucha culpa, ¿no? Es el que va buscando colillas, nada más, ¿no? Los que van con PER muy bajo, que todavía tienen 4 caladas y que pueden subir es el deep value, ¿no? Que va a encontrar, digamos, eso, la última caladita. Bueno, permitidme simplemente mencionar un artículo al que me estaba refiriendo, se titula, esto está en Finect, un saludo para Vicente Baró, sí. En finect.com está el artículo Invertir en Medallion y Renaissance, Medallion con 2 L's y Renaissance es renacimiento en inglés, Renaissance con 2 S's. Los secretos de los mejores gestores del mundo. Y es un artículo de Jim Simons, que es como se llama, el matemático que fundó esta gestora y la historia es que no tiene desperdicio. Matemático, y puro análisis cuantitativo, sin entrar a entender los negocios y a las tesis tan elaboradas que ha planteado, por ejemplo, aquí Vicente. Luego, a nivel sectorial, más allá de compañías concretas, que eso es lo que ha expuesto Vicente, a mí también me parece muy interesante esa rotación de la que hablabas, Luigi, al principio del programa, porque efectivamente en las carteras de Cobas se ha pasado del sector de la energía, que llegó a pesar el 44% de la cartera, ha bajado al 34%, es decir, 10 puntos porcentuales, y sin embargo el sector defensivo ha crecido del 25 al 28
Y ese crecimiento se explica fundamentalmente por la mayor exposición a compañías farmacéuticas, que han crecido del 3 al 9%. Y lo que hay de fondo a mí me resulta interesante. En primer lugar, por lo que comentaba antes Vicente, de que el sector farmacéutico, digamos que se va a ver beneficiado de una tendencia a largo plazo, porque cada vez invertimos más en farmacia, en cuidados relacionados con la sanidad, debido al crecimiento de la población, al crecimiento de la riqueza, y a porque cada vez vivimos más tiempo, con lo cual es interesante. Y luego a la particular coyuntura que vivimos ahora, que son sectores, digamos así, más resistentes ante problemas económicos coyunturales, como el de la guerra de Ucrania o la situación de ralentización económica que estamos viviendo. Problemas coyunturales los que tengo yo cada semana con el reloj. No nos podemos ir más, qué pena, ¿eh? Vamos a hablar con la casa si nos dejan hora y media o 2 horas para los próximos programas. Luis Alberto Iglesias, muchas gracias por estar con nosotros desde Value School. Manolo, gracias. A ver si podemos contar contigo la semana que viene. Hablaremos de las orejas a quien haga falta. Domingo Soriano, muchas gracias a ti también. Muchas gracias. A los compañeros de Libertad Digital Televisión también muchas gracias por estar ahí realizando el programa. A Víctor, el técnico, también muchísimas gracias. Y a todos ustedes, señores oyentes, telespectadores, amigos que estáis ahí cada semana, decirles que les dejamos en manos de la mejor programación y que aquí les esperamos la semana que viene con asuntos seguro de su interés. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.